Diabluras en negro y blanco. No sé si a otros chicos les ha ocurrido lo que a mí aquella mañana de julio, cuando Federico me dijo que le iban a enviar junto con su hermana a seguir estudios en Europa. De primera intención no entendí lo que aquello significaba, pero luego me sentí amarga la boca y vacío. ¿Cuándo se van?, inquirí. No lo sé todavía, pero papá nos mandó a prepararnos. No le hice nuevas preguntas. Me fui al pie de un frondoso mango que se elevaba más allá del galpón y me senté en un rústico banco de bambúes fabricado bajo su sombra. Medité largo rato. La palabra Europa carecía entonces de límite para mí. Era un concepto abstracto y fantástico como la gloria o el infierno. Ir a Europa significaba salir del mundo, romper las leyes de la gravedad y convertirse en un ser distinto a los mortales comunes, en un dios. Tal era la fascinación que este concepto ejercía en mi imaginación, que al anticiparme a pensar en la partida de Federico, solo se me ocurrió compararla con la muerte, mas no con su muerte, sino con la mía. No podría decir que aquella separación me doliese. No sé si esta es la palabra adecuada. Me espantaba, desarticulaba mi vida, me colocaba de pronto frente a un abismo. ¿Qué iba a hacer yo solo en aquella casa sin la protección de mi amigo, a merced de su despótico padre y la amargada Frau Bersa? Muchas cosas amadas desaparecerían de mi vida, muchas pequeñas cosas que formaban parte tan importante de mi existencia como el oxígeno y el alimento. En realidad, muchas habían desaparecido ya sin que lo notase, por obra de una lenta e incesible erosión del espíritu, y acaso todas desapareciesen del mismo modo sin advertirlo, pero la brusquedad del anuncio convertía el acontecimiento en un cataclismo. Unas reflexiones trajeron otras. Si habíamos cambiado con relación a nuestro pasado era sin duda porque habíamos dejado de ser los mismos. Al mirar hacia atrás y evocar nuestras deliciosas travesuras y nuestros prodigiosos sueños de niños, una comprobación sorprendente venía a dejarme absorto. 4 años habían pasado desde aquel día en el que como 3 pequeños aventureros nos escapamos de la Casa Blanca y marchamos a descubrir el río. Todo seguía aparentemente igual, pero todo era distinto. Pasé revista en la imaginación a los seres que nos rodeaban. Don Guillermo seguía siendo el hombrachón colorado y sólido que se hartaba de cerveza a todas horas, pero en su rostro se advertían ahora surcos más definidos y en sus azules pupilas un fulgor más sombrío. Doña Beatriz apenas bajaba al comedor y ya no tocaba el piano. Frau Bersa había perdido hasta el recuerdo de las antiguas sonrisas que iluminaban a ratos la palidez de sus cabellos de paja. La cocinera había engordado un poco más y Eduvige, en contraste, enflaquecía de manera alarmante. Los únicos que parecían invariables eran la abuela Anita, Cervelión y Venancio. Los propios Federico y Gertrudis distaban mucho de ser los mismos. Él creció como un silbido, largo y afilado. Sus cabellos rubios, echados sobre los ojos y su cara llena de granos bermejos le daban la apariencia de una mazorca de maíz. Ella era una chica presumida, que usaba lentes con montura de oro y se mostraba muy apegada a la institutriz. ¿Y yo? Santo cielo. También yo había cambiado. Lo notaba con solo mirarme los miembros. Sentíame más fuerte y al mismo tiempo más tímido. Mi voz sufría cambios inesperados, involuntarios que me avergonzaban. Una tarde, en la coquera, se burlaron de mí y Cervelión dijo con una cómica seriedad: «Está cambiando el canto como lo pollo». Cierto día, bañándome en el río, observé la presencia de unos pelitos negrísimos y entorchados alrededor de mi sexo y esto me produjo una risa nerviosa. La última vez que me hallé frente a Pascua me llené de sorpresa y curiosidad. Había cambiado también. Había crecido, seguramente, pero no era solo eso, se había redondeado, inflamada como una fruta cuando se inicia la madurez. Seguía tan inquieta y burlona como antes. Lo que más me turbó en su presencia fueron las puntas morenas que levantaban la tela de su corpiño. Miraba de un modo distinto y exhalaba un olor turbador. Creo que lo que me había hecho hasta entonces menos sensible al cambio eran los derivativos emocionales que hallaba en la biblioteca y en mis visitas a la abuela Anita y a Cervelión. La curiosidad había podido en mí más que los supersticiosos temores que en un principio me hicieron temblar en la biblioteca. Primero, en compañía de Federico,
Más tarde, por mi propia cuenta, me habitué a visitarla y terminé por pasar largas horas en ella. Esto lo hacía en las horas del mediodía, cuando la Casa Blanca se aletargaba en un tranquilo silencio de siesta. Lo único que no llegué a tocar allí fue la carretilla y la pala de plata. En cambio, hojeé todos los libros, incluso los que no podía leer, para solazarme en la contemplación de sus láminas. Los editados en castellano estaban en minoría. Los demás, impresos casi todos con letras góticas, eran para mí totalmente inservibles. Había muchos relatos de aventuras y cuentos fantásticos, pero después de una prolija selección mi interés se redujo a 2 tomos enormes, los que solo podía abrir sobre la mesa, un libro de las razas humanas y una traducción del Paraíso Perdido, ambos lindamente ilustrados. Nuevos mares surcó por aquella época mi galopante imaginación. De las escenas de países remotos y de batallas sangrientas saltaba la vida de Satanás en las tenebrosas regiones a donde lo arrojó la cólera del Señor. Hubo un momento en el que, confundido por el embrujamiento de aquellas imágenes, no supe distinguir entre lo histórico y lo imaginario. Yo había oído decir, por ejemplo, que Satanás y Mandinga eran una misma persona y que su color era negro. Incluso en el libro de las razas humanas figuraba cierta casta de negros africanos a la que se denomina Mandinga. Sin embargo, en el Paraíso Perdido, Satán no aparecía como un gran murciélago negro, sino como un joven blanco y hermoso, provisto de una cabellera magnífica y de grandes alas de ave, como las del Espíritu Santo. De estas observaciones hablé con algunas personas del campo, dejándolas pensativas. Ni Cervelión ni Venancio poseían una idea precisa sobre la existencia de diablos blancos. Empero la abuela estaba segura de ello. Claro que había diablos blancos y quizás en mayor cantidad que los negros. ¿Cuántas cosas podría contarme ella acerca de tales personajes? Habituado a visitarla en su casa casi todas las tardes, ya no me producía temor el regreso después del crepúsculo. Me familiaricé con la intimidad de su vida. En el único cuarto dormían ella y Pascua. En la salita Ernesto y su hijo Prudencio. Cuando pequeños, los 2 hermanos sufrieron el sarampión y fueron encerrados en aquella estancia, la que Ernesto empapeló con periódicos viejos para evitar las corrientes. Allí permanecían aún, amarillentas y desgarradas, las hojas impresas, y en una de ellas aparecía un caballito negro cuyo descubrimiento me sedujo desde el primer momento. Su cuerpo sin relieves, sin ojos y sin detalles, galopaba con las crines y la cola al aire. Al verlo se me ocurrieron 2 versos que repetía mentalmente. Caballito negro, cuando te veo me alegro. También había algunas estampas que me agradaban. En un coloreado almanaque de pared exhibíase el retrato del León XIII, un papa fino e inteligente que miraba sonriendo, y en un cromo lleno de flores y de frascos estos 6 exóticos nombres, seductores como una clave para descubrir tesoros ocultos. Camia, Desroses, Lidilia, Sonia, Lemuguet, Lyceris. Pascua no había cambiado de actitud con respecto a mí desde los días de nuestro conocimiento. Una extraña, inexplicable reserva erigía entre nosotros un muro de hielo, y no era precisamente mi timidez la que pudiese romper ese muro. Por tanto, apenas si nos cruzábamos palabras. Con su hermano tampoco mostrábame muy expansivo, porque, insustancial y retozón como un animal joven, Prudencio no me inspiraba confianza. Mis relaciones eran, pues, con los viejos. Sin embargo, una tarde Prudencio me hizo cierta revelación que me interesó vivamente. Comenzó por una pregunta desconcertante. Oye, Natividad, ¿tú no has visto nunca una muchacha desnuda? Le dije que no y él añadió, ¿quiere vela? Entonces me llevó aparte y me habló de una tal pastora, una india medio distraída, que andaba por los caminos y se entregaba a los zagales como nosotros por una fruta o un pedazo de pan. Nadie sabía de dónde vino Pastora Cumboto. Vino, sencillamente. No era negra, mulata ni blanca. Era india, andaba descalza y dormía donde la cogiera la noche. Y tiene maña, ¿sabe? Hace animalito con tierra y saliva. Naturalmente quise conocer a Pastora. Prudencio me puso ante ella esa misma tarde en un rincón del bosque, bajo un gigantesco jabillo cercano al río. Allí estaba sentada en el ribazo, absorta,
revolviendo con un palito una pelotita de tierra. En su cabellera negrísima y desgreñada llevaba prendida todas las basuras del monte. Vestía una vieja bata de color sangre llena de desgarrones y en la piel de sus piernas se rompían las costras de barro que había recogido a lo largo de los caminos. «Háblale», me acusió Prudencio exhibiendo sus dientes como un pequeño demonio. «Levántale el camisón». Lo hizo él mismo para estimularme y la muchacha le dejó hacer insensible, cual si no hubiese notado nuestra presencia. Como tenía las piernas muy juntas, Prudencio se las separó sin que opusiera la menor resistencia. Sonreía con sus carnosos labios descoloridos. Él la empujó con suavidad hacia atrás y Pastora quedó tendida, con la cabeza en el suelo y los ojos serenos fijos en el profundo follaje del jabillo. «¿Ves?». Yo permanecía inmóvil, tenso como un arco, hipnotizado por el cuerpo broncíneo de la india. Miraba su sexo sin relieve y casi lampiño, su ombligo pequeño y sus muslos separados, y sentía fluir la sangre en mi cabeza al impulso de una presión lenta e irresistible. Prudencio, arrodillado a su lado, la tenía puesta una mano sobre el pecho y me sonreía con toda la boca negra, rutilante de dientes, como un mercader que ofrece su mercancía. «Anda, móntate, hombre, todos los muchachos lo hacemos a cada rato». Pero no fue posible porque en aquel mismo momento se oyeron voces en el bosque y los dos echamos a correr dejando a Pastora tendida en la hojarasca. Más tarde la hallaría de nuevo y me aprovecharía de su pasividad. En su carne semivegetal hallaría la revelación que mis sentidos buscaban ya ansiosos. No era completamente idiota. Hablaba, pero solo de aquello que apetecía, de los bichos nacidos de su saliva. A ella no le quedaba duda de que los pájaros se formaban de las frutas maduras, los gusanos de la porquería, los piojos del sucio acumulado en la cabeza. Largas horas pasaba bajo los árboles mirando ora a las ramas, ora a las raíces. De pronto dejaba caer un escupitajo y se ponía a revolverlo con una ramita y cuando veía salir de allí algún pequeño insecto, sus ojos se iluminaban. De todos los hombres que habían pasado junto a su vida, rozando su cuerpo insensible e indiferente, solo recordaba un rostro y un nombre, el de un tal Zacarías, viejo tuerto y sin dientes que fue el que la enseñó a fabricar sus animalitos. Ese sí que era grande, ese no solo hacía gusanitos y piquijolles, sino ratas, monos y hasta caballos. Cuando hablaba de Zacarías, Pastora se transfiguraba. «Tiene el sol metido en una botella, ¿sabe? Yo lo vi, él me lo enseñó. De noche alumbra como una lámpara. Con lo que hay en su botella hace vivir a los animales más grandes. Pero a él no le gusta hacer caballos, ni vacas, ni burro, ni chivo, porque entonces vienen los demás y se los quitan. No le han dejado ni un pobre perro sarnoso». Más de una vez pensé hacer a Federico partícipe de esta aventura, ofrecerle la pecaminosa revelación que a mí me ofreciera el hermano de Pascua, pero me abstuve de ello convencido de que ya Federico no era el mismo de antes. Podría jurar que evitaba mi compañía. Sin embargo, una tarde, de manera inesperada, le hallé en la biblioteca hojeando el gran álbum de Marroquí con cantoneras de oro. Me sentí cohibido por su presencia, pero él me habló sin volverse. «Te estaba esperando. Ven para que veas estos retratos». Mostróme primeramente la desvaída fotografía de una joven envuelta en gasas, con un racimo de tirabuzones oscuros cayéndole sobre los hombros. «¿Sabes quién es?», me preguntó. Yo le miré indeciso, adivinando, pero sin atreverme a decirlo. «Es mamá cuando era joven», declaró él, y quedó silencioso por un momento, con la cabeza ladeada y una suave sonrisa en los labios. De pronto volvió a las rígidas páginas y me mostró otra fotografía en la que aparecía la arrogante figura de un militar cuyos brazos cruzados servían de sostén a una copiosa y pretenciosa barba negra. «¿Y este sabes quién es?». «El general». La sonrisa de Federico se acentuó y se hizo enigmática. Volvió a la página donde estaba su madre y dijo como si hablase consigo mismo. Así era ella en aquellos tiempos. Después cerró el álbum y salió de la biblioteca. Naturalmente no podía dejar de hablar de esto a la abuela Anita. Ahora no me quedaba duda de que el general de doña Beatriz era el mismo del baúl mágico. Pedí a la anciana que me lo mostrara de nuevo. La única diferencia entre uno y otro era que en el álbum aparecía en negro y en el baúl en colores.
Esto dio motivo a que yo hiciera nuevas preguntas y a que la abuela me diera nuevos detalles de aquellas remotas épocas. Hubo mucha alegría en Cumboto por ese tiempo. El general le tomó afición al lugar y venía en cuantas oportunidades se le presentaban. La abuela y los suyos le miraban desde lejito y observaban cuando salía con doña Beatriz a caminar por el jardín. Ella parecía un sueño entre nubes. El señor don Lorenzo, que Dios lo haya perdonado, lo veía juntos y se ponía muy alegre. El general estaba soltero todavía. Estuvo aquí en unos carnavales y que para inaugurar la estación del Palito. Le trajo a la niña una yegua blanca de regalo, inmensa de grande, y se disfrazaron. Pero después de eso la cosa parece que se pusieron fea y él tuvo que irse para el extranjero. Volvieron a mandar los godos. Yo veía mucho por aquí a los godos porque don Lorenzo sabía mucho y estaba bien con uno y con otro. Parece que un peje gordo de lo que llamaban oligarca pretendió a la niña, pero ella no le hizo caso. Cuando el general volvió, el 70, esto no se entendía. Nunca se vio fiesta igual en todos estos contornos, pero la Casa Blanca no abrió entonces su puerta. Se quedó oscura como una tumba. ¿Qué había pasado, abuela? Que ya el general se había casado en Caracas. Quedé pensativo y dije, pobre doña Beatriz. Poco después hice una nueva pregunta. ¿Ya ella tocaba el piano? Creo que estaba aprendiendo. Cuando el general llegó por primera vez, había aquí un maestro que le daba clase de piano. Decían que la niña se había enamorado de él. Habladuría. El pobre hombre no era de su misma clase. Un día desapareció y la gente se puso a decir que lo habían matado y enterrado en el cocal por orden de don Lorenzo. ¿Del papá de doña Beatriz? ¿Y usted qué piensa, abuela? ¿Yo qué voy a pensar, muchacho? A mí no me gusta meterme en esas diabluras.